Conectar para poder dar unas palabras de la palabra del Señor, para poder dar esta enseñanza. Gracias por estar ahí en sus hogares. Sé que muchos estaban esperando este momento. Lo estamos transmitiendo tanto en YouTube como en Facebook. El día de hoy quería llegar a su corazón, a su mente. Quería llevar una oración de transformación para sus vidas. Sé que muchos están esperando con ansias una palabra en su corazón. Y por eso yo quiero orar por tu mente, por tu corazón, para que en el nombre de Cristo Jesús, por medio de la sangre del Cordero, sea limpiado el día de hoy. Sea hoy en el nombre de Jesús limpiado, vacío, para que pueda penetrar esa palabra, pueda quedarse y anidarse en tu corazón. Padre de gloria, te damos gracias por este lindo día, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos usar estos medios para llevar a muchos hogares, Señor. Sé que muchos estaban esperando el día de hoy, Señor, esta palabra, Señor. Una palabra de fortaleza, una palabra de bendición a través de esa palabra tuya que nos has dejado. Permite, Señor, que este día sea un día muy especial para poder llevar la transformación a través de la enseñanza. Bendigo a todos los que se están conectando, a todos los que el día de hoy nos están pudiendo visualizar a través de estos medios. Quería comenzar a hablar algo de lo que realmente muchas veces podemos observar y ver, que lo que existe en el mundo espiritual. En el mundo espiritual existe mucho, son unos portones, son unas puertas espirituales que tenemos que visualizarlo a través de la revelación. Nosotros hemos llevado una serie de estudios a través de las revelaciones de la palabra, y siempre les he hablado que esa palabra que está aquí es una palabra logos, pero si nosotros la estudiamos con todo nuestro corazón, sabemos que el Señor hablará a nuestra vida y nos dará una revelación de esa palabra. Y por eso hoy quería tal vez tomarnos 15 minutos, 20 minutos para poder llevar esta palabra. Sé que es mucho más grande, sé que es un estudio muy extenso, pero yo quisiera como acortarlo, como sintetizarlo a lo que yo el día de hoy quería explicar. Y las circunstancias que se están dando hoy en día, sabemos que la iglesia ha ido en evolución, sabemos que la iglesia ha ido en la transformación, sabemos que la iglesia en el sentido espiritual ha crecido de una manera muy enorme y seguirá creciendo, porque cada día estamos aprendiendo más. El Espíritu nos está guiando a través de las palabras que Jesús mismo hablaba, porque un día el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque les mandaré a alguien, ¿verdad? A un consolador, les mandaré a un paráclito, a alguien que les enseñe o les recuerde mis palabras, que les recuerde mis enseñanzas, que les recuerde todo lo que yo he enseñado. Y entonces dijo, me conviene que yo me vaya, porque realmente los discípulos realmente estaban compartiendo con él, estaban conviviendo esa palabra bendita, y sabían que no quería que se fuera en ese momento Jesús. Jesús ya resucitado aún les enseñaba, les daba pláticas y sabía que ellos necesitaban esa atención importante, ¿verdad? Y más que todo que en aquel tiempo no había tanto medios de comunicación como para quedarse grabado, ¿verdad? Pero Él manda el dulce, bendito Espíritu Santo de Dios para que nos haga recordar las palabras, ¿verdad? Las palabras que Jesús nos enseñó, y también a través de ese bendito Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña para que nosotros podamos entender mejor la palabra. ¿Qué mejor que el Espíritu Santo, que fue el que escribió esta palabra bendita, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, quería entrar a unas dimensiones. En la palabra nos enseña que existen muchas dimensiones. Hay dimensiones espirituales, hay dimensiones físicas y dimensiones celestiales. Entonces, por lo tanto, para tener acceso a esa dimensión, se traslada por medio de las puertas. Entonces, por ejemplo, recuerdo bien cuando Jesús habla con Pedro. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo. En Mateo, si lo buscamos en su Biblia, en el capítulo 16, podemos ver que Pedro tuvo una conversación con Jesús. Y en esa conversación, ¿verdad? Hay una confesión de Pedro, ¿verdad? Y entonces el Señor le hace ver algo.
le hace ver algo cuando le pregunta, ¿verdad? Si lo ama, si le pregunta lo que realmente, quién es él, ¿verdad? Y Pedro le responde, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tal vez tú ya sabes esa parte. Pero la parte que yo quiero llegar es cuando Pedro le dice, por medio del Espíritu, ¿verdad? Que le dice Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Sino mi Padre. Pero entonces en esa conversación, en Mateo capítulo 16 y versículo 18, leamos de 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces dice, le agrega en ese versículo, en el versículo 18 dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Entonces, hay algo que me llama la atención y dice que edificaré mi iglesia sobre esa roca, pero las puertas del Hades. Entonces ya está hablando de las puertas. El Hades es el infierno, ¿sí? Entonces, la iglesia, dice la palabra, que no prevalecerá las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Por eso es bien importante que nosotros tengamos el conocimiento básico en nuestro corazón de que el conglomerado, la iglesia, que somos nosotros, la iglesia, nosotros tenemos que tener ese concepto básico de que es importante la congregación, es importante congregarnos, es importante la unión que pueda existir para que nosotros hagamos iglesia, para que nosotros hagamos congregación, para que nosotros tengamos comunión. Entonces la palabra nos enseña que Jesús mismo dice que el Hades, o sea, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros tenemos un poder grande en iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es un lugar de dimensiones, es un lugar de adoración, es un lugar de aprendizaje, es un lugar de adorar, de bendecir el santo nombre del Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que entender y comprender que cuando el Señor da esas puertas del Hades, esas puertas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, a lo que yo quiero llegar en esta enseñanza, en esta pequeña enseñanza, este estudio, como te dije al principio, es grande, es mucho más profundo, pero yo quiero sintetizarlo en algo, que nosotros existen dimensiones físicas, como te dije, espirituales y celestiales, pero para entrar a esas dimensiones, nosotros tenemos que accesar a puertas para poder cambiar de dimensión. Las puertas, pues nosotros sabemos realmente que son accesos, ¿sí? Son accesos, son, por ahí puedo decirlo también, que son cuando nosotros son medios que utilizamos para cambiar de una dimensión a otra. Entonces, como te dije, pues que hay físicos, espirituales y celestiales. En la Biblia nos muestra, es para poder ingresar a esas puertas. Nosotros sabemos muy bien que cuando menciona puertas, aún mismo Jesucristo, ¿verdad? Decía que yo soy la puerta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entrar por esa puerta, por una puerta espiritual, porque sabemos que nosotros nos mantenemos en un lugar físico. Nosotros estamos en un lugar físico, pero a veces nosotros sabemos que necesitamos accesar a un lugar espiritual. Entonces te voy a poner varios casos para que nosotros entendamos bíblicamente, para llegar a la revelación que el Señor tiene para nosotros. Pero yo te quiero, por ejemplo, decir, por ejemplo, Juan. Juan era alguien que era un discípulo del Señor, y el Señor lo llamó a tener gran revelación. Y yo lo admiro mucho a Juan en este instante. Siempre he admirado a Pablo, he admirado a Pedro, he mirado los escritos y he estudiado. Pero Juan me llama mucho la atención, porque en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿sí? Yo sé que tal vez en tu casa lo puedes buscar rápido, y si no, pues me escuchas a mí, y cuando tengas la oportunidad de ver nuevamente este video, o de verlo más tranquilo, te vas a dar cuenta y lo puedes leer junto conmigo. En el capítulo 4 de Apocalipsis, dice Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice:
Después de esto, después de lo que él había visto con respecto a lo que le habían mandado a escribir sobre las 7 iglesias, dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Dice que he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aleluya. Y al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces él comienza a explicar, pero dice que para entrar al cielo él vio una puerta. O sea, él antes de accesar al cielo tuvo que haber visto una puerta, porque él lo dice aquí. He aquí yo vi una puerta en el cielo. Entonces me llama mucho la atención, porque para entrar a un lugar espiritual, a un lugar celestial, habla de puertas, ¿ya? Entonces, lo que yo te quiero decir hoy es que muchas veces hay llaves espirituales que abren esas puertas. Nosotros sabemos, como cristianos, nosotros sabemos que nosotros para accesar a todas esas puertas de bendición, de dimensión que el Señor nos pone enfrente, sabemos que una de las puertas, una de las llaves tremendas es la oración. La oración, sabemos que es la que nos accede a meternos dentro de una dimensión de bendición, de una dimensión espiritual, de una dimensión de revelación, a donde nosotros queremos llegar. Entonces nosotros sabemos que la oración es una llave que nos cambia de una dimensión a otra. Pero en este caso, por ejemplo, la Biblia habla de muchas puertas. Yo te podría pasar mucho tiempo hablando de muchas puertas, pero te estoy hablando realmente como sintetizado, porque Juan vio esa puerta en el cielo, ¿ya? Entonces él fue llamado para entrar a esa dimensión. No podía haber pasado solo así, sino que a través de una puerta. Entonces, si nosotros nos vamos también, por ejemplo, a Apocalipsis 4.1, y también hay otra de las formas, es que el Señor habla y Él testifica y Él hace una promesa maravillosa. Le hace una promesa maravillosa a una iglesia. Y que mismo aquí, mismo en Apocalipsis, la podemos encontrar en el capítulo 3. En el capítulo 3 y versículo del 7, le daba un mensaje a una iglesia de Filadelfia. Entonces ahí también dice el Señor, en el capítulo 8, le dice a esta iglesia, y es la iglesia espiritual, la iglesia que el Señor ha escogido para llevarla en el arrebatamiento. Nosotros sabemos que hay un acceso al campo espiritual y al campo celestial. Entonces el Señor dice mismo, ¿sí? El Señor mismo le dice a esta iglesia y le manda a decir a esta iglesia un mensaje. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Seguimos hablando con las puertas. Y estamos hablando hoy con las puertas espirituales. Hoy estamos hablando de las puertas, de esos portones, de esos portales espirituales. Pero yo quiero llevarte hoy a que nosotros nos ha diseñado el Señor, y dice en su palabra que cuando le enseña a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, esa iglesia que realmente dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, aleluya, nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, le dice, ¿sí? Porque a veces te faltan las fuerzas. Como iglesia faltan las fuerzas. Vienen las críticas, vienen las circunstancias económicas, vienen las enfermedades, vienen los problemas que tú te puedas tener familiares. Pero dice, tienes pocas fuerzas. Pero aún así, con las fuerzas que tú tienes, tú te levantas con poder. Porque el Espíritu te llena de ese poder y te cambia una dimensión de fracaso a una dimensión de éxito. Una dimensión en la cual está deprimido, te manda una alegría. ¿Por qué? Porque Él viene a cambiar nuestro lamento en baile, aleluya, nuestra tristeza en alegría. Y por eso es que Él cambia de dimensión. Cuando nosotros transportamos de un lugar que estamos, nos transportamos a otro lugar de dimensión, pero es por una puerta. Entonces dice, yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, y he aquí yo he puesto una puerta que nadie puede cerrar, aleluya. Entonces, porque aún tienes pocas fuerzas. Y dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. Entonces, una de las llaves
importantes para que el Señor abra esta puerta de bendición. Que nadie, ¿sí? Ni el enemigo, nadie, ni Satanás, ni el diablo, ni ninguna institución, ni ninguna persona, ¿sí?, puede cerrarte esa puerta de bendición. Pero hay una llave exclusiva. Y una llave que está dentro de la revelación de esto. Y dice, has guardado mi palabra. Aleluya. Y no has negado mi nombre. Eso quiere decir, mi hermano, mi hermana, que tú me estás escuchando, mi amigo, que tú me estás escuchando, el Señor nos manda a que nosotros tenemos una llave, ¿sí? Una llave secreta si tú quieres, pero una guardada en revelación, que solo son para los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido al Señor como Señor y Salvador, y Él nos ha dado la potestad, nos ha dado esa potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Guardar su palabra, porque dice que nos abre una puerta que nadie puede cerrar. Y nos abre una puerta, ¿por qué? Porque hemos guardado su palabra, no hemos negado su nombre. O sea, en otras palabras, no nos hemos avergonzado de Él. Porque Él dice que así como nosotros nos avergonzaremos aquí en la tierra de Él, Él se avergonzará de nosotros en el cielo. Pero hay una puerta de bendición en esto, aleluya. Entonces, muchas veces sabemos que la oración tiene poder para abrir esas puertas. Pero también a veces nosotros abrimos nuestra puerta, abrimos esa puerta para hacer lo malo, ¿sí? Y te lo voy a explicar por qué. Realmente, cuando nosotros hablamos de esto, aún hay lugares. Oye bien, oye lo que te estoy diciendo. Hay lugares exclusivos donde podemos tener el cambio a esa dimensión espiritual, o aún a esa dimensión celestial. Hubo un hombre que se llamaba Jacob, ¿sí? Este hombre, una vez, él robó la primogenitura de su hermano Esaú. Tú sabes tal vez la historia. Si no te la comparto, te la puedo compartir y puedes leer el libro de Génesis. Pero lo que yo quiero llegar es que un día él andaba, y si te vas a Génesis, capítulo 4. Génesis. Dios, aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Vas a Génesis, capítulo 28. En el capítulo 28, Dios le aparece a Jacob en Betel. Entonces, hay algo que pasa aquí, y que él sueña que hay una escalera. Él se pone a soñar y dice que en el capítulo, en versículo 10 del Génesis 28, dice que salió pues Jacob a Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a cierto lugar. Oiga bien, se llegó a cierto lugar, es lo que estoy diciendo, que hay lugares donde tú puedes cambiar de dimensión. Ya te expliqué que es importante que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, hay lugares también donde nosotros podemos accesar a un mundo celestial. Entonces, él se fue a ese lugar y dice que durmió ahí, porque el sol ya se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, o sea, se acostó en una piedra, agarró una piedra y la ocupó de almohada, y dice la palabra que se acostó en aquel lugar. En el 28:12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Dice, y he aquí ángeles que subían y descendían, todo eso lo vean. Pero hay algo que me llama la atención, ¿sí? Y dice que él despertó de ese sueño, ¿sí? Él despertó en ese momento que él soñó que la escalera estaba hasta el cielo, ¿sí? Había una puerta de acceso allá y que los ángeles bajaban y subían. Él lo vio en ese momento, pero hay algo que me llama la atención, porque en el 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo lo sabía. Y dice el 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. En ese mismo momento le cambia el nombre y le dice, esta es casa
casa de Dios y puerta al cielo. Yo te digo hoy, mi hermano, mi hermana, que estás escuchando hoy, hay lugares de acceso, hay lugares donde tú dices, el Señor, métete a tu aposento, cierra la puerta y todo lo que tú hagas ahí en secreto, Él lo va a hacer en público, aleluya. Él no te va a salir avergonzado, sino que Él va a ser enaltecido en público cuando tú, en medio de tu altar, en el altar de tu casa, ahora que se encuentran en las casas, ahora que estamos en este tiempo de cuarentena, ahora que estamos en el tiempo, tú debes de valorar ese momento para poder meterte ahí en la intimidad con el Señor, buscar su presencia y en un momento dado, cuando tú sientas la revelación, cuando tú sientas el Espíritu que llegue a tu vida, te darás cuenta el cambio, la transformación de que lo físico es cambiado a un ambiente espiritual. ¿Y por qué no decirlo? A un ambiente que puede ser también celestial. Jacob llegó a ese lugar y dijo, esta es casa de Dios y puerta al cielo, aleluya. O sea, cuando habla de puerta al cielo, está hablando de un acceso rápido, un acceso continuo, un acceso que inmediatamente donde tú estés. Por eso es que los profetas de antes, a mí me gusta mucho la atención, cuando los profetas de antes decían, por ejemplo, cuando hablaban una palabra, decían muchas veces, esta es puerta en cuya presencia estoy, decían. Cada vez que iban a un lugar y cada vez que iban a una palabra, decían, Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor los seguía a donde ellos andaban. Entonces, ¿por qué? Porque antes tuvieron que estar en un lugar de intimidad, bajo la presencia de Dios, ¿sí? Bajo la presencia de Dios, para abrir a ese acceso a lo celestial, ese acceso a lo espiritual. Nosotros nos movemos todo el tiempo en un lugar físico, en un ambiente físico, ¿sí? Donde estés tú, donde tu trabajo, donde estés en tu casa, donde estés en la calle. Andamos en un ambiente físico, pero sabemos muy bien, ¿sí?, que detrás de ese ambiente físico que tú tienes, sabemos muy bien que existe el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que hay ángeles, sabemos también que hay espíritus inmundos, hay demonios, sabemos muy bien, ¿sí? Nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo dice y al mismo tiempo hemos tenido esas experiencias celestiales, esas experiencias espirituales, que hemos tenido acceso a esas puertas. Y a veces esas puertas también son accesos de que nosotros mismos abrimos esa puerta. Y te voy a decir, porque yo, como te dije, muchas veces este estudio, esta enseñanza es profunda, pero yo quiero sintetizarla. Y quiero hablarte de que, en primer lugar, hay ambientes físicos, ambientes espirituales y ambientes celestiales. Pero lo que yo quiero llegar al punto hoy es algo que me voló la cabeza. Es una expresión mía, ¿verdad? De que nosotros tenemos que entender que las puertas a veces se abren por nuestras palabras, ¿sí? Las palabras que nosotros decimos no regresan vacías, sino que prosperan en aquello para cual nosotros la enviamos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en las palabras que decimos, porque las palabras tienen poder. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios que el poder de la vida y la muerte están en poder de la boca, de la lengua. Y todo aquel que habla, comeremos de los frutos, ¿sí? Entonces, la palabra tiene poder. Esa palabra tiene poder. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que las palabras también tienen acceso a la bendición o a la maldición. El Señor nos dice en su palabra, y dice, yo te he puesto este día la bendición o la maldición. Tú escoges. Yo te he puesto el bien y el mal este día. O sea, nosotros, el Señor nos ha dado a través de una parte del alma que se llama voluntad. Él nos dio una voluntad, nos dio una decisión. O sea que nosotros tenemos una decisión para poder accesar a esas puertas espirituales. Entonces, tú tienes que tener consciente esto. ¿Por qué razón? Porque un día, incluyendo de las puertas, no es de un poco del Nuevo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ni del Viejo Testamento, sino viene desde Génesis. Y te digo algo, yo le dije, me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis podemos encontrar algo que pasó en el capítulo 4. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, imagínate, desde ahí nos están hablando de puertas. Pero hay algo bien importante en esto, que nosotros tenemos
que centralizar o visualizar, ¿sí?, en nuestro conocimiento en la palabra. A veces yo no estoy de acuerdo que muchas veces la palabra la leemos como fuéramos repetición, ¿sí? Y es bueno todo lo que es la palabra, pero la palabra misma nos enseña y nos interpreta que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, o sea, comerla, ¿sí?, masticarla, ¿ya? O sea, como saborearla, no pasarla de pasadito en un solo versículo, sino detenerse y meditar en ese versículo. Entonces, en el capítulo 4, ya para terminar, y lo que te quiero dejar ya la revelación ya en tu corazón, es primero que te recuerdas que habían dos hermanos, ¿sí?, Caín y Abel, ¿sí? Tú te recuerdas, te has oído muchas veces de las historias de ellos. Pero algo que me da la atención es que estos dos se propusieron un día llevar la ofrenda, ¿sí?, llevar la ofrenda. Y lo que me llama la atención es que dice que el Señor no vio con agrado la ofrenda de Caín. No, además de eso, la palabra nos agrega y dice que no vio con agrado a Caín y su ofrenda, ¿sí? Pero vio a Abel, le agradó a Abel y su ofrenda. Entonces, quiere decir que la ofrenda y la persona, ¿sí?, es la forma de que nosotros tenemos que agradar a Dios, ¿sí? Entonces, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya? Entonces, yo te quiero dejar en tu corazón eso, ¿no? Porque hay muchas cosas que el Señor le agrada, ¿sí? Hay un libro, en el libro de Eclesiastés, hay un versículo que dice que las riquezas y el poder y todo, la ciencia, el conocimiento, el poder, es para aquellos que el Señor le agradan, aleluya. Pero dice que al pecador le da el tiempo para amontonar riquezas, para que esas riquezas se las den a aquellos que el Señor le agrada, aleluya. Entonces, con Caín y Abel dice que él vio, sí, leámoslo ahí en capítulo 4 y el versículo 3, si quieres, que comenzamos a leer el versículo 3, dice: y aconteció, andando en el tiempo, oiga bien, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Caín. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, aleluya. Y miró, ahí estamos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero mire el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, aleluya, y decayó su semblante, dice la palabra. Entonces, dice el 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? O sea, en otras palabras, ¿verdad? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Oiga bien, el Señor notó, porque Él conoce el corazón de nosotros. Y Él conoce lo tan más profundo y nos conoce mejor que como nosotros nos conocemos. Entonces, dice la palabra que le dijo: Caín, ¿por qué te enojaste? Caín, ¿por qué cayó su semblante? ¿Sí? Entonces, en el 7, ahí quiero terminar, y ahí quiero dejarte en tu corazón la revelación. Dice la palabra: si hicieres el bien, le dijo Jehová, ¿no serás enaltecido? Si hicieres el bien, aleluya, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, oiga bien, y si no hicieres bien, dice la palabra, el pecado está a la puerta. Aleluya. Estamos hablando de puertas espirituales, de puertas celestiales, de puertas que entramos a un lugar físico, ¿verdad? Sabemos que la puerta de nuestra casa, las puertas de los cuartos, pero hay otras puertas que te accesan a lo espiritual y te accesan a lo celestial. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Acaso le dice en el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, le dijo, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, en otras palabras, el pecado está a la puerta. Simplemente tú eres
el que abre esa puerta para el pecado. Pero ahora bien, dice el Señor que tú tienes la voluntad o la decisión de pecar o no pecar. A nadie puede decir que se le obligó a pecar, sino que simplemente hay una puerta de acceso para el pecado. Y todos los que están escuchándome y yo, hemos abierto esa puerta del pecado. O sea que nosotros mismos tenemos acceso a las bendiciones, dimensiones espirituales, o también acceso a lo que es la puerta del pecado. Yo te digo hoy, quiero dejarte en tu corazón esta revelación, esta enseñanza, de que nosotros somos los que decidimos entrar a una dimensión espiritual donde vamos a obtener una bendición, o nosotros nosotros abrimos una puerta para el pecado. ¿Qué es lo que vimos aquí? El pecado está a la puerta, le dice el Señor. Y tú tienes el dominio de señorearte sobre ese pecado y decir no más. Si estoy pecando, si abrí esa puerta, es importante que es el momento que la cerremos. ¿Por qué razón y circunstancia? Es el momento que nosotros entremos en un momento de reflexión de lo que estamos haciendo. Es el momento que nosotros entremos de reflexión de lo que hemos hecho. ¿Para qué razón? Para arrepentirnos, para pedir perdón. Estamos en un tiempo, en un año de la reconciliación. Tenemos que reconciliarnos con aquellas personas, ¿sí?, que un día tal vez ofendimos, tal vez nos ofendieron, y nosotros tenemos ese dominio para poder perdonar, ¿sí? El perdonar no es un sentimiento. Mi amigo y mi amiga, muchas veces yo he escuchado a través de estos oídos decir, por ejemplo, la persona: pastor, es que yo no me nace perdonarle. ¿Sabes qué? El perdonar no es un sentimiento. Nunca te va a venir el deseo de perdonar. El perdonar es una decisión. El perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Nunca te van a hacer perdonar, ¿sí? Sino que simplemente es una decisión que tú vas a tomar. ¿Por qué? Porque vas a querer limpiar tu corazón, ¿sí? Y hablando del corazón, el Señor dice en Apocalipsis 3:20: yo estoy llamando a tu puerta, ¿sí? Todo aquel que escucha mi voz y abre la puerta de su corazón. ¿Te das cuenta que aún en el corazón nosotros tenemos una puerta? A veces se cierra el Evangelio, se cierra el Señor, y nosotros con nuestro empeño, con nuestra terquedad, porque no es otra cosa, o por nuestra necedad, que no es otra cosa, que nosotros somos los que cerramos la puerta de nuestro corazón. Yo te invito que esta noche, así como has entendido que existen puertas físicas que nosotros miramos todos los días y accesamos a todos los días para entrar a un cuarto, para entrar a una oficina, para entrar a nuestro trabajo, donde sea, nosotros accesamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? También hay puertas espirituales que nosotros tenemos ese acceso por medio de la oración, por medio de nuestras palabras. ¿Qué dice el Señor? Diga al pobre, rico soy, aleluya. Diga al débil, fuerte soy. Nosotros accesamos a esas palabras espirituales por medio de nuestras palabras. Nosotros es el tiempo de que entendamos que hay llaves aún espirituales para poder tener acceso a esas bendiciones, ¿sí? Hay otros lados que te puedo decir. No estoy hablando de ofrenda, de diezmo, no estoy hablando, pero también te quiero dejar dicho que esos son una llave de acceso a la bendición. Porque el Señor dice, ¿verdad? Probarme a mí y yo abriré las ventanas de los cielos. Otro día te vamos a hablar de las ventanas, ¿sí? De las ventanas, porque también hay ventanas espirituales. Pero este día te quería hablar y sintetizar esta enseñanza con puertas espirituales. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, el Señor está llamando a tu corazón. Está llamando a tu corazón. Pero ese corazón que te está llamando es un corazón que tú abras la puerta de bendición, para que Él pueda ingresar y cenar contigo. O sea, tener un tiempo de comunión contigo, ¿sí? Es importante que, por favor, en estos tiempos que estamos viviendo, es importante que nos reconciliemos aún con el Señor en primer lugar, que busquemos el rostro de Dios, que busquemos en oración, en intimidad, porque sabemos que los tiempos que vienen son tiempos peligrosos. Los tiempos que vienen
son tiempos de angustia, de dolor, y solo bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, nosotros vamos a estar cubiertos. Pero si nosotros, estando cubiertos, nosotros abrimos o accesamos a esa puerta del pecado, nos irá mal, ¿sí? Porque todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Yo te invito hoy, en el nombre de Jesús, que medites en esta palabra que hemos hablado. Hay mucho que hablar, pero sabemos que hoy, y yo bendigo a las mujeres que están escuchando esto, porque sabes que una cosa, hay cosas bien importantes, mujer, que tú tienes que entender, que tú eres una puerta. ¿Cómo así, pastor? ¿Yo soy puerta? Sí, tú eres una puerta, mujer. Tú eres una puerta de que es una dimensión. ¿Para qué? Para traer una dimensión de vida, ¿sí? Tú eres esa puerta para traer esa dimensión de vida y procrear y dar hijos. El hijo que te vino es porque tú eres puerta. Se atravesó ese mural para poder llegar y dar vida, y vida en abundancia. Por eso él dijo, el Señor mismo dijo en Juan 10, dice, el ladrón vino a matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús que hoy puedas compartir este video para que muchos se puedan llenar de esa bendición de esta palabra y que todos puedan saber que nosotros tenemos ese acceso para poder llegar a esos ámbitos espirituales y celestiales. En el nombre de Jesús te invito para el próximo video que estaremos grabando y estaremos diciendo, y quiero que te lleves eso en tu corazón hoy. Hay mucho que hablar de las puertas espirituales, hay mucho. Solo te dije un poquito, una síntesis de las puertas, pero yo quisiera tal vez un día que nos comparte, vamos a ir compartiendo estas enseñanzas de revelación para que tú entiendas esas puertas. La puerta que te dejo en tu corazón es aquella puerta de reconciliarte con el Señor, de buscarle en oración, buscar su rostro, y tú te vas a dar cuenta la dimensión espiritual y celestial a donde Él quiere llevarte. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.